por tanto estrés en que está en el cuerpo, a nivel emocional y físico. Y se empieza a trabajar normalmente con alguien que tiene anorexia, se empieza a trabajar aumentando de 300 a 500 calorías por semana su ingesta de lo que está normalmente acostumbrado. O sea, un poquitito más y un poquitito más. Y más que nada es súper importante el tema de la educación, o sea, de educar al paciente, de que entienda la inanición, a dónde la puede llevar, todos los temas mentales, todo lo que le puede pasar es súper importante que lo sepa. También muy importante que sepa para qué le sirven todos los grupos de alimentos, qué es lo que le puede mejorar, a dónde la puede llevar. Otra cosa es que nunca se puede dar una dieta que excluya completamente un grupo de alimentos, a menos que sea una enfermedad en específica o alergias, ¿no? En general es tratar más bien con todos los grupos de alimentos, que coma de todo. Ideal es siempre que sea comida sólida, pero si hay una paciente que corre mucho peligro y yo sé que va a tardar en empezar a comer lo que necesito que coma, es meterle licuados súper calóricos, o sea, porque yo necesito que esa persona se levante. ¿Qué más? Es muy importante también que la persona lleve un diario de alimentos, y no tanto para saber qué está comiendo, sino un diario en donde ponga también emociones, con quién comió, a qué hora, cómo se sintió, qué hubo antes, qué hubo después en tema emocional, porque también va haciendo que la paciente haga mucha conciencia, ¿no? De, ok, aquí me peleé con mi papá, entonces por eso no comí todo lo que me dijiste, comí solo súper poquito, ¿no? O sea, en el tema de la anorexia, por ejemplo. Es muy importante también ir trabajando con los alimentos a los que les tienen miedo. O sea, hay muchos tabús, hay muchos miedos, hay muchas fobias. Entonces es muy importante como ir haciendo, a ver, vamos a trabajar con qué alimentos te dan miedo y por qué. Y yo apoyar la desmitificación, o sea, apoyar o sea, esto realmente te ayuda para tal y tal. Y nunca puedo clasificar un alimento como bueno o como malo. O sea, es más bien te beneficia, ¿no? O te puede dañar tal. O sea, más qué consecuencia puede traer. Es muy importante en el tema de la anorexia. En el tema de la bulimia, pues va variando también. Pero tampoco les puedo dar una dieta muy restrictiva. ¿Por qué? Porque también acaba siendo un tema luego se restringen mucho y por eso luego viene también el atracón, por tema de ansiedad. Entonces es más bien que aprendan a comer en un general y que vayan también llevando un diario de alimentos en donde digan, ok, ya me doy cuenta que cada que como tal alimento me provoco el vómito, porque me da mucha culpa, porque me da no sé qué, porque me da tal y tal. O sea, realmente lo que se tiene que trabajar mucho desde la nutrición es la educación de lo que hacen los alimentos y o sea, realmente enfocar a que la célula tenga todo lo que necesita, siempre estar cuidando como todos los parámetros, trabajar siempre en conjunto. Y ¿qué más? Pues sí, o sea, en un general es eso, es mucho la educación, siempre y cuando, o sea, tras bambalinas yo me voy asegurando de que todo esté bien, ¿no? Y, por ejemplo, el tema es mucha controversia el de si la paciente tiene que ver su peso o no. Aquí también tú luego darás tu punto de vista, pero ahí también es leer a la paciente, porque para mí también es como un poco otra vez seguir huyendo de la realidad, porque el trastorno así es una huida de realidad, entonces yo me meto, como tú decías, en el control y en lo que yo puedo. Entonces, ahí hay mucha controversia de si sí ver el peso o si no ver el peso. Lo que sí es que, de ley, cuando una paciente con un trastorno se va a dar de alta, sí tiene que irse con su peso asimilado. O sea, esto es lo que peso y esto es lo que soy, ¿no? Normalmente el tratamiento nutricional se lleva como 4 o 5 años. O sea, es muy importante tener un tratamiento largo y estar después como unas 2 veces al año otra vez acudiendo para ver cómo estás, ¿no? Porque son unos padecimientos que luego va habiendo muchas recaídas, entonces es muy importante estar siempre al pendiente y ver en dónde está la paciente. ¿Cuántos años dijiste que eran de tratamiento? De 4 a 5 años. Sí, es bastante. Sí. Algo que también se puede hacer en el consultorio de nutrición es, por ejemplo, decirle,
ya más avanzados, obviamente no al principio, pero a ver, tráete como un alimento al que le tenías miedo, pero ya estás empezando a comer, y que se lo coman ahí enfrente de ti y empezar a ver, qué pensamientos, qué emociones hay ahorita o durante o después, como ir trabajando ahí, qué le está pasando con el alimento. O sea, muchísimo es cómo es tu relación con el alimento y qué es lo que te está pasando, y obviamente asegurar que estén bien. Sí, porque justamente, bueno, rapidísimo es, o sea, estas chavas lo que hacen es ocultan y niegan tener ese problema. Sí. Entonces más bien es como empezarles, o sea, que vayan viendo, o sea, ya hablando de trabajar como en equipo de nutriólogos, doctores y terapeutas, es el hecho de, ok, tú tenías este problema con este alimento, hay que ver atrás, o sea, atrás de ese alimento ¿qué hay? Sí. No, seguramente hay una emoción, seguramente puede haber un trauma, puede haber algo de la infancia, puede haber algo fuerte, sí. Y es como, ok, tenemos que tratar qué hay ahí. Sí. ¿Y qué te genera? ¿Y por qué te lo está generando? Claro. ¿Y qué vamos a cambiar para que ya no te lo esté generando? Completamente. Y también aprender a discernir y a que el paciente vaya discerniendo. O sea, por ejemplo, puede llegar un paciente y decirte, es que nunca en mi vida voy a comer aguacate porque no me gusta el sabor. O sea, también les pasa que no les gustan cosas, ¿no? Que no sea solo un tema de que no lo quieren comer porque les da miedo. Entonces, también es que es aprender a... Sí, conocer a cada persona, sí. ¿no? Porque ahí sí es cada uno. Sí, perdón, antes de que hacemos, el tratamiento es, creo que, bueno, es importantísimo, es integral totalmente. O sea, los psicólogos, los nutriólogos, los médicos, algunas pacientes es necesario medicarlas, sí, pero mientras va aprendiendo, mientras se va estabilizando, mientras va aceptando muchas cosas, pero sí también hay que utilizar algunos medicamentos ocasionalmente. Bueno, generalmente se usan sobre todo en las anoréxicas, pero es un tratamiento totalmente integral y es como tú dices, a largo plazo, muy largo plazo, y estar checando que no recaigan, porque es sencillo que vuelvan a recaer. Sí, lo que sí ayuda mucho es también la suplementación. O sea, estás empezando a tener temas con hueso, con vitamina D, mineral, o sea, Claro. Ir también apoyándonos, porque muchas veces tiene que ser algo de ya, o sea, ya, de urgencia. Sí, complementando con lo que decían, así, pues que muchas veces estas personas con bulimia, anorexia, vigorexia, cualquiera, sí tienen como esta vergüenza a decir las cosas, porque creo que la vanidad en sí es un tema que es mal visto, ¿no? O sea, puede ser tachada de superflua, de vanidosa, de simplona, tonta, o sea, como todas las cosas que hay detrás de esa vergüenza, aceptar que nos importa el físico, ¿no? Y cómo nos vemos, ¿no? Y finalmente, pues, sí, es difícil, creo que para todas las personas, como aceptar esas debilidades, ¿no? Y pues, no sé, yo quisiera como leerles algunos datos de un informe de anorexia y bulimia que se hizo aquí en México, del Centro de Estudios para la Equidad y el Adelanto de las Mujeres. Y son los siguientes, dice, el 90% de las personas que padecen anorexia y bulimia son mujeres. En la población universitaria, entre el 19 y 30% de las mujeres presentan algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria por la obsesión de la imagen corporal. El 62% de los deportistas, gimnastas, bailarinas de ballet o patinaje a nivel profesional padecen un desorden alimenticio. El 28% de las mujeres encuestadas entre 15 y 18 años han dejado de comer por 12 horas por miedo a engordar. 1 de cada 10 ha vomitado. Hay un registro de casos de anorexia y bulimia en comunidades marginadas indígenas y también en estratos sociales muy altos, y se da cuenta que ya estos problemas no existen ya solo en chicas en sus ciudades, ¿no? Urbanas. Urbanas, sino que ya también en comunidades marginadas, indígenas también.